Después de la brutal e inolvidable pelea entre Geu-Sera y Yeopo, en la que Geu-Sera salió victoriosa, el escenario cambia abruptamente a un hospital, donde el ambiente es tranquilo, pero cargado de rumores. Es el día siguiente, y dos enfermeras charlan mientras organizan sus rondas. Una de ellas comenta, casi en susurros, «¿Viste al paciente de la habitación 406?» La otra, con una sonrisa cómplice, responde, «¿Tú también?» Hay un rumor circulando por todo el hospital, dicen que hay un paciente guapo, con pinta de profesor, y una sonrisa tan encantadora que parece una celebridad. La escena se desplaza a la habitación 406, donde una cortina se abre bruscamente y la voz alterada de Geu-Sera irrumpe, «No necesitaba que te ingresaran al hospital», grita con una mezcla de preocupación y furia. Frente a ella, el paciente permanece acostado, y la observa en silencio. Ella continúa, con los ojos nublados por la frustración, «Te han hecho mucho daño. No vas a poner un pie fuera hasta que estés mejor», su voz tiembla, rabiosa y temerosa a la vez. Él, con un gesto apacible, le susurra, «Sera, deberías bajar la voz, estamos en un hospital». Al darse cuenta de su arrebato, Geu-Sera baja la cabeza, avergonzada, y se disculpa en voz baja. Entonces él pregunta, «¿Cómo te encuentras?», a lo que ella responde alzando una ceja y mostrando una sonrisa confiada, «Estoy muy bien. Ya sabes que mi familia tiene cuerpos irrompibles», mientras se lleva una mano al costado con una pose que simula fuerza. «Un poco de sábila y esto se cura», agrega con falsa ligereza. De pronto, una voz rompe el momento, «Te encontré». La puerta de la habitación se abre de golpe y aparece Yeopo, aún con moretones, pero con una expresión de enojo y frustración. Grosera, espeta, mirando fijamente a Sera, quien, al reconocer su presencia, gira la cabeza hacia él con una mezcla de sorpresa y molestia. Y entonces la historia nos arrastra hacia atrás, a un día antes, a un pasillo lleno de tensión donde uno de los amigos de Geu-Sera se detiene en seco, con el rostro desencajado. «¿Qué mierda es esto?», exclama al ver a todos los chicos alineados, cabizbajos, como si hubieran sido vencidos por una tormenta invisible. El chico corre hasta el centro del caos, solo para encontrarse con Geu-Sera de pie, furiosa, encima del cuerpo inconsciente de Yeopo. Ella, sin voltear, masculla con rabia contenida, «Llegas tarde». Él, paralizado, apenas puede pronunciar su nombre, Yeopo, mientras observa incrédulo el cuerpo sin sentido de su amigo tendido en el suelo. La tensión es tan densa que parece haber detenido el tiempo. Todo indica que lo que ocurrió ese día no fue simplemente una pelea, fue algo más. Mucho más. Geu-Sera suspira con fastidio, frustrada, y murmura que se supone que debe hacer cuando Yeopo sigue molestándola por cosas tan triviales. Él la mira con una mezcla de asombro y preocupación antes de soltar, con voz seca, que está maldita y loca, aunque en el fondo de su mente piensa que no es nada especial. Yeopo no es precisamente un matón, de hecho, desde la escuela normal le apodaron simplemente Yo por su fuerza descomunal, una potencia que destacaba muy por encima del resto. Con una sonrisa irónica, le dice a Geu-Sera si está segura de que es humana, porque parece más bien un gorila ligeramente inteligente. Antes de seguir, no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario. Apóyanos para seguir trayendo más historias como esta. Ella se arrastra una mano por la cabeza con enojo y le responde, fulminándolo con la mirada, si quiere morir a manos de este gorila, y además, ¿por qué diablos ligeramente? En ese instante, ella lo señala y grita que se calle mientras le ordena que lleve al profesor al hospital. El chico le responde con molestia, pero Sera se voltea con una expresión de desprecio y rabia, diciendo que todavía tiene algo más de qué preocuparse, y en ese momento muestran a Yeopo tirado en el suelo, aún inconsciente. De pronto, volvemos a la perspectiva de Yeopo, quien comienza a despertar con un dolor punzante en la cabeza y se pregunta qué ha pasado. Se levanta desorientado, sin entender cómo terminó en el suelo, pero en cuanto se reincorpora, la imagen de Geu-Sera se le aparece con una sonrisa maliciosa y los ojos brillando con perversión. Le pregunta si ya despertó, con ese tono que anuncia tormenta. Yeopo intenta reaccionar, pero ella se le adelanta y dice que qué oportuna su reacción, porque justo iba a despertarlo. Yeopo queda paralizado, intentando procesar lo que está ocurriendo. ¿Estuvo inconsciente? ¿Perdió? Él, aún procesando, lanza una expresión llena de rabia, ¿qué clase de mier? Pero no alcanza a terminarla porque Geu-Sera le propina un golpe seco y brutal que lo estrella contra el suelo. Ella,
Con el ceño fruncido y la voz firme, declara que no está preguntando nada. Yeopo la mira incrédulo, aún tirado, y murmura que esto es ridículo, que no cree que ese tipo de amenazas vayan a funcionar con él. Pero Geusera, sin inmutarse, agarra un bate cubierto de clavos, lo observa con detenimiento y responde que no lo sabe, pero tal vez cambie de opinión después de usar ese bate. Yeopo la mira con furia y dice que no se atrevería a usarlo contra él, pero ella lo corrige, no es contra él, sino contra su semental rojo. Mientras camina hacia la moto, su expresión se vuelve aún más siniestra, levanta el bate como si fuera un arma sagrada y empieza a practicar sus movimientos con entusiasmo. Buen agarre, bateador número 4. Yeopo se asusta de verdad al ver que ella va en serio. Ella se sube sobre la moto, apuntando directamente al motor con el bate. Él entra en pánico. Una persona posesiva como tú, dice ella, se sentiría aún peor tras perder una de sus posesiones favoritas. No te daré 5 segundos, así que despídete. Yeopo, desesperado por salvar a su adorada moto, le grita que se detenga, que se disculpará, y la llama loca mientras baja la cabeza. En el presente, Yeopo está de pie en silencio, inclina el torso en una reverencia japonesa y dice con seriedad que lo siente, que se arrepiente de haber usado la violencia contra el profesor. El profesor lo observa con asombro, mientras Geusera sonríe con esa expresión suya entre orgullosa y juguetona. Yeopo, agachado, ruega que lo perdonen solo por esta vez, pero en su interior no puede dejar de maldecir al semental rojo, pensando que de no haber sido por él, jamás habría tenido que agachar la cabeza frente a otro bastardo. El profesor, entonces, le pone una mano en el hombro. Yeopo se sobresalta, sorprendido por el gesto, y el profesor le da una sonrisa cálida mientras le agradece por no haber elegido el camino equivocado. Yeopo no puede decir nada. El profesor continúa, con un tono más serio, diciendo que, sin embargo, no puede dejar pasar la agresión contra Geusera, y le pregunta por qué hizo tal cosa. Geusera, al oír eso, se tensa. Piensa para sí misma que olvidó por completo pensar en una excusa, porque estuvo demasiado concentrada en lograr que Yeopo se disculpara. Yeopo se rasca la cabeza con frustración y sin demasiados rodeos, responde que estaba interesado en Geusera, así que intentó coquetearle. Pero como no pudo ganársela fácilmente, terminaron hablando sus puños. El profesor lo mira con desaprobación y le dice que eso no es una razón válida para golpear a alguien. Yeopo baja un poco la mirada y dice que va a reflexionar sobre sus actos, en un tono que mezcla vergüenza y resignación. El profesor entonces le pregunta por qué, si realmente le gustaba, lo llevó al almacén. Yeopo, con cierta torpeza, admite que había planeado usarlo como parte de sus estrategias de negociación, ya que Geuse, pero no alcanza a terminar la frase. De fondo, Geusera lo observa con una expresión gélida y una furia contenida, haciendo una clara seña de cortarle el cuello si se atreve a decir una palabra más. Yeopo traga saliva y se corrige, diciendo simplemente que estaba celoso porque el profesor era cercano a ella. Geusera suelta un sarcástico "oh", sin quitarle la mirada de encima. Yeopo, incómodo, dice que ya se va, que descanse bien, y que quizás no podrá verlo más en la escuela. El profesor queda sin palabras. Entonces Yeopo se detiene un segundo y dice que antes de irse quiere hacer una última pregunta: ¿cómo puede conseguir algo que no se puede obtener con fuerza? El profesor sonríe con serenidad y le responde, con una calidez sincera, que lo único que puede lograr eso es un corazón honesto. Yeopo queda en silencio, sorprendido por la respuesta, sin saber qué decir, y solo piensa que ese hombre es un maldito imbécil, pero uno que de alguna forma lo desarma. Afuera del hospital, Yeopo se lleva un cigarro a la boca cuando aparece Geusera y le grita que el hospital es una zona libre de humo, con un gesto molesto pero no del todo agresivo. Él, sonriendo con cinismo, le pregunta si está ahí porque quiere ser suya, mientras guarda el cigarro. Ella lo ignora y le responde que lo dejó ir por lo que pasó ayer con Seojo Onoppa, pero que no tendrá una segunda oportunidad. Le advierte que si se atreve a hacerle algo indeseable a otra chica, le aplastará las nueces. Yeopo responde con fastidio, preguntando qué clase de mierda es esa, a lo que Geusera replica que claramente no lo entiende, y le grita con rabia que él mismo admitió usar la fuerza para acercarse a las chicas, maldito bastardo. Él intenta defenderse, diciendo que lo está malinterpretando, pero en ese momento una voz femenina irrumpe dulcemente, preguntando si todo está solucionado. Voltean, y allí está una chica hermosa, sonriente, que camina hacia Yeopo y lo toma del brazo.
Yeopo se queja diciendo que hace calor y que lo suelte, mientras Geusera lo observa confundida, tratando de entender qué está pasando. La chica le dice con ternura que no sea así, y se aferra a él con una sonrisa boba. Geusera, molesta, le pregunta si tiene novia, y Yeopo, sin inmutarse, responde que sí, que de hecho ya se lo había dicho ayer durante su pelea. Explica que al principio ella se hacía la difícil, pero luego cayó rendida ante su fuerza y se declaró suya. La chica, con ojos de corazón y completamente embobada, exclama que sus músculos son los mejores. Geusera, indignada, lo llama bastardo, y le lanza toda su furia verbal por haber dicho semejante estupidez mientras tenía novia. Él responde con desdén que no ve el problema, que un macho fuerte puede tener varias hembras, lo que provoca que Geusera lo llame lo peor. Yeopo, antes de irse, lanza una última provocación, no pudo atraparla esta vez, pero un día lo hará, y se monta en su moto con la chica abrazada a él. Geusera le grita loco hijo de puta, frustrada, mientras piensa que en esa escuela no hay una sola persona en su sano juicio. Finalmente, nos cuentan que Yeopo fue suspendido durante 5 días. Así concluye el choque de dos monstruos que sacudió la secundaria Gansa, con Geusera como la indiscutible ganadora, afianzando aún más su posición dominante. Días después, vemos al profesor regresar al aula, y todos los estudiantes se levantan para aplaudirle y agradecerle su trabajo. El resto del periodo de formación transcurrió sin incidentes, y entre vítores y sonrisas, todos le dicen lo mismo: gracias por todo, profesor, eres genial. Y así, sin más, llega el último día de Yeso Feliz. Mientras se celebra la despedida del profesor, la escena se traslada al colegio, donde un docente levanta la voz y anuncia con entusiasmo que es hora de felicitar al profesor por haber finalizado su formación. Todos los estudiantes se inclinan respetuosamente, llenando el lugar de aplausos. Entre ellos, uno de los profesores rompe en llanto, conmovido, diciendo que por fin todo ha terminado. A su lado, otro docente lo abraza con cariño y le dice felicidades, recordando que al principio pensaba que no lo lograría, que los chicos daban tanto miedo en aquel entonces, pero que ahora, viéndolos en retrospectiva, solo parecen niños inocentes. La profesora sonríe con calidez mientras todos siguen aplaudiendo. En medio de la celebración, algunos pensamientos cruzan en silencio, alguien piensa que necesita un cigarro urgente, otro recuerda a Geusera con una mezcla de pasión y frustración, sintiendo que debe cargar con las consecuencias de lo que esa perra entre deseo y rabia ha causado en su vida. Mientras tanto, Seo-Hon, el profesor, sonríe sinceramente, irradiando felicidad. Una profesora se le acerca, lo felicita y comenta que ese ramo de flores que lleva es precioso. Otro docente, con algo de celos, le confiesa que se siente agridulce, este es su último día en la escuela, y aunque la alegría está presente, también hay un dejo de nostalgia. Desde lejos, Geusera los observa en silencio. Los profesores continúan conversando, preguntándole al joven cómo se siente. Él piensa un momento y responde que no está seguro, pero que si tuviera que describirlo con una sola palabra, diría, inolvidable. En ese instante, Geusera lo escucha y sonríe sorprendida, con una expresión suave y cálida. Lo mira de lejos, y al ver su sonrisa sincera, murmura para sí misma que lo sabía, que le sienta bien sonreír. Ella también sonríe, como si algo en su interior se calmara por fin. La escena cambia y nos transporta a la casa de Geusera. Su padre, de pie junto al joven, le pregunta si el autobús ya está programado para salir por la mañana. Seo-Hon responde que sí, que su formación ha concluido y ahora debe prepararse para los exámenes de certificación docente. Se despide con gratitud, pero el padre de Geusera lo detiene con una sonrisa y le dice que no hace falta agradecerle nada. Luego levanta la mirada y le propone algo sencillo, pero lleno de significado, que tomen una copa juntos antes de que él se vaya. Geusera lo llama con una voz suave, casi tímida, y le pregunta al profesor si tiene un minuto. Él asiente con una sonrisa amable, y ella, bajando las escaleras con expresión ligera, le propone que suban a la azotea a tomar un poco de aire. Una vez allí, el cielo abierto y el viento fresco los envuelven. El profesor se queda inmóvil por un instante, sorprendido al ver lo que ella le tenía preparado, un pastel hecho a mano, sencillo pero lleno de intención. «¿Esto es un regalo para mí?», pregunta con los ojos brillando, y ella, con una sonrisa de orgullo mezclada con timidez, le responde que puso todo su empeño en ello, que hacía mucho tiempo no preparaba uno, y que agregó un montón de melones, su fruta favorita, solo para él.
Mientras él observa el pastel, no puede evitar pensar que sus habilidades culinarias no han mejorado nada, pero sonríe internamente al reconocer el gesto genuino. Sera, de pie a su lado, agrega con tono serio pero emotivo que sabe cuánto significó para él esa conversación que tuvieron una vez en ese mismo lugar. Enseguida, la memoria de ese momento resurge en su mente. Quería felicitarte como se debe, dice ella, con una expresión de ternura que pocas veces deja salir. Felicidades. Él le sonríe y responde con calidez, gracias, Sera, mientras contempla el pudín que también le ha ofrecido y observa el horizonte desde la azotea. Hoy es mi último día viendo esta lista, murmura, como si quisiera congelar el momento. Sera, curiosa pero sincera, le pregunta por qué quiso convertirse en profesor. Él se queda pensativo y recuerda las palabras de una chica de su pasado que una vez le dijo que incluso las personas inútiles pueden ser necesarias en el mundo, y que ella estaría a su lado. Con voz tranquila, le responde que durante su etapa escolar hubo una profesora que lo ayudó mucho, y que probablemente fue en ese entonces cuando decidió convertirse en maestro. Aunque todavía me falta mucho, agrega riendo. Sera también sonríe y dice, con seguridad, que le irá genial, que el Opa que ella conoce ya es un profesor increíble, y que debe tener confianza en sí mismo. Él, visiblemente conmovido, le agradece una vez más y le devuelve la sonrisa con gratitud. Ella no se detiene ahí. Le pregunta qué hará ahora que su tratamiento ha terminado. Él le responde que estudiará, que necesita prepararse si quiere pasar los exámenes, y entonces ella, con picardía, le dice que le haga una llamada de vez en cuando, y le recuerda, con tono amenazante pero juguetón, que sabe muy bien lo que pasará si vuelve a ignorarla. Él suelta una risa y promete que lo hará. Al día siguiente, lo vemos despidiéndose del padre de Sera y de ella misma en la entrada de la casa. Sera, con una expresión difícil de sostener, se despide diciendo que Yeopo se fue de su casa, y en su mente, con tristeza, piensa que no lo volverá a ver hasta que termine sus exámenes. Qué lástima, se dice en silencio mientras intenta mantener una sonrisa. Y así, de manera casi inesperada pero inevitable, la caótica, emotiva y transformadora formación del profesor llegó a su fin. Volvemos otra vez a la escuela Gansa. Han pasado 4 semanas desde que los profesores en formación se marcharon, y todo parece haber regresado a su estado original. Algunos estudiantes se acercan a Sera con expresión preocupada, preguntándole qué deben hacer ahora, si deben seguir con lo del modelo escolar. Ella, sin prestarle mucha importancia, responde que hagan lo que quieran. En un instante, la tensión se disuelve, y los chicos celebran esa inesperada libertad como si se tratara de un feriado nacional. ¡Feliz Día de la Independencia de Gansa!, gritan entre risas, mientras los pasillos se llenan nuevamente de caos, como si nada hubiese cambiado. Viejos hábitos resurgen con naturalidad, estudiantes fumando en los baños, peleas estallando de nuevo entre corredores, y los gritos clásicos que vuelven a oírse con fuerza, dale en los puntos vitales, idiota. Gansa volvió a su forma original. Alguien se pregunta con aburrimiento si la escuela alguna vez fue distinta, o si siempre fue así de caótica. El tiempo pasa, y unos años más tarde, el escenario se vuelve más gris, más desgastado. Una voz anuncia con solemnidad la ceremonia de entrada número 24 del Instituto Gansa. Bienvenidos, nuevos estudiantes, dice el presentador, mientras el director, temblando de nervios, intenta mantener la compostura y recitar el clásico discurso, que Gansa es una escuela con historia, que ha cultivado mentes brillantes durante 2 décadas, que espera que durante los próximos 3 años los alumnos aprendan, crezcan y experimenten. Pero antes de que pueda terminar, una voz explosiva interrumpe todo, hijo de puta. El escenario tiembla cuando un estudiante impacta con fuerza. Otro grita, este es el Kansas-ai, ¿verdad? Yo me haré cargo de los de primer año. Con el puño alzado, desafía a todos, si tienes un problema, ven por mí. Su nombre es Kim Bojin, nuevo, 16 años, actitud desafiante. Otro estudiante con el cabello desordenado le grita que de qué carajos habla, llamándolo puta de pelo meado, y se le planta cara a cara. El ambiente se enciende. Resolvámoslo con una pelea, gritan. Uno de los chicos con el cabello levantado se burla diciendo, ¿quién es este enano? Aquí no está Blancanieves. Pero Bojin no se queda callado. ¿Quieres un nuevo tinte?, le lanza, y el ambiente estalla en una pelea callejera con gritos, puñetazos y desafíos absurdos, ponte un pañal en la cabeza.
Algunos estudiantes comentan que al menos los de primer año tienen agallas. Desde un rincón, otro chico con un corte de cabello estilo mono observa en silencio. Alguien más se ríe, esta es la gansa de siempre. Y entonces, aparece él. Un estudiante lo señala y dice con desprecio, por mucha garra que tengan, no son más que ratas compradas comparadas con Úlcera. La cámara se posa en Úlcera, bostezando con absoluta indiferencia. Geusera, 17 años, aún reinando en esa jungla de cemento, declara con tranquilidad, animaré su juventud con la esperanza de sus únicos años en el instituto. Mientras tanto, en medio de todo ese caos, la ceremonia intenta continuar. El presentador, aunque interrumpido por constantes gritos y golpes, logra anunciar, y por último, presentamos al nuevo profesor del Instituto Gansa. Por favor, denle la bienvenida. Todos los estudiantes miran con curiosidad y burla. Lo de primer año este año son graciosos, dice uno. Lo sé, ¿verdad?, responde otro. Y es que en una de las escuelas más problemáticas del distrito, los primeros días siempre son una muestra de supervivencia. De repente, un chico grita, «Zumbay, ¿qué carajos es eso?». Y en medio de la sorpresa general, el profesor nuevo se presenta, a diferencia de la última vez, no estoy aquí como un simple practicante, ahora soy profesor titular del Instituto Gansa. Mi nombre es Lee Seo-Hon. Todos quedan paralizados. Geusera lo mira furiosa desde lejos y le lanza el celular a la cara, «No dijiste nada esta mañana cuando intercambiamos mensajes, bastardo». Seo-Hon, imperturbable, sonríe. En voz en off, piensa que todas las experiencias que vivió durante su formación fueron la razón por la que decidió volver. A los estudiantes del año pasado, solo les dice una palabra, sorpresa. Los chicos quedan pasmados. ¿Qué acaba de decir ese cabrón?, murmuran entre dientes, todos con expresión de trauma revivido. Pasamos por tanta mierda con él, y ahora vuelve. Un estudiante nuevo pregunta por las raciones de los juniors, pero nadie le responde. Seo-Hon concluye, trabajaré aquí con la mentalidad de, hasta la muerte. Cuidaré de todos ustedes hasta que se gradúen. Un silencio sepulcral los envuelve. ¿Qué? Repiten todos, como si el tiempo se detuviera. Graduarnos, eso significa. En el fondo, alguien grita con desesperación, nuestra escuela es una escuela de gánsteres. Geusera se gira con el ceño fruncido, es así. Después de la ceremonia, todos ustedes reúnanse, ruge con furia, dejando claro que no ha perdido ni un gramo de autoridad. En un lugar plagado de adolescentes violentos, egos inflamados y caos institucional, esta no es solo una escuela, es el infierno disfrazado de instituto. Y así termina el capítulo de hoy. Dale like, me gusta, comenta, suscríbete, y nos vemos hasta la próxima.